Hola, un cariñoso saludo como de costumbre. Soy Jesús Casla y un placer tener esta oportunidad, esta ventana de poder compartir, como hacemos habitualmente, unas veces en italiano, otras en español, el maravilloso y fascinante mundo de la descodificación biológica. Más concretamente de la descodificación biológica reparadora, el método de desbloqueo emocional del que nos ocupamos en la Universidad Popular Jesús Casla. Hoy abrimos la segunda masterclass de este nuevo ciclo. Para quienes ya hayáis formado o hayáis tomado parte de las masterclass o directos que hemos hecho previamente, hacemos ciclos de 3 directos o 3 masterclass donde desarrollamos aspectos que pertenecen a lo que es el desbloqueo emocional, a lo que es la descodificación biológica reparadora. Hoy concretamente hablamos de, después de la reparación, integración emocional y estabilidad. ¿Qué ocurre después de una reparación? ¿Y cómo se construye una estabilidad emocional real después de la reparación? Porque la reparación, el desbloqueo emocional, la resignificación de aquel capítulo o aquel trauma que una vez fue vivido, sufrido y, como decimos habitualmente, no resuelto. La reparación no concluye cuando aparece el alivio. Está claro que ese alivio que se siente, se percibe y aparece con la reparación es un indicio de que verdaderamente algo hemos hecho, de que verdaderamente algo se ha liberado, de que verdaderamente algo ha cambiado. Pero es un quiebre, por decirlo con los términos de Martin Heidegger. Marca un antes y un después, pero no termina la reparación ahí, porque ahí empieza la integración. De modo que podemos decir, por hablar en términos simbólicos y bastante gráficos, que la reparación abre la puerta, pero es la integración la que construye la casa. Por tanto, reparación e integración son dos fases de lo mismo y no puede faltar ninguna de las dos. Primero es la reparación, pero necesariamente tiene que producirse después la integración de esa reparación, de los cambios que origina y conlleva la reparación. Por tanto, cuando en descodificación biológica reparadora, donde, como sabéis bien, utilizamos la hipnosis regresiva como herramienta de desbloqueo emocional, en la parte final y crucial de la descodificación biológica reparadora, con hipnosis, la persona desarrolla, construye una versión distinta de algo que algún día vivió y no pudo o no supo resolver. Pero esa versión distinta, esa experiencia nueva, que ahora te das el permiso de saborear, de experimentar, de vivir, tiene que ser integrada, tiene que ser metabolizada. Eso es lo que permite
que aquello verdaderamente se resignifique, que aquello verdaderamente adquiera un sentido distinto en tu memoria emocional. En la masterclass anterior, hace 3 semanas, vimos cómo a veces, después de haber comprendido el síntoma, después de haber hecho el trabajo correspondiente, a veces es cierto que el síntoma vuelve. Y vimos también cómo eso no tiene que ser considerado o tomado como un fracaso. Muchas veces el hecho de que un síntoma se vuelva a presentar, representa, evidencia que la persona está entrando en una fase, en una etapa, en un paso, en una fase más profunda del proceso en el que está. Hoy, por tanto, damos en este espacio, en esta masterclass, un paso más. Ya no vamos a hablar solamente de por qué el síntoma a veces regresa. Vamos a hablar más concretamente de qué ocurre después de una reparación profunda. ¿Qué vive la persona? ¿Cómo lo vive la persona? Después de haber llevado a cabo esa reparación profunda que, como decía previamente, en descodificación biológica reparadora, es ese último paso del método, del trabajo, del proceso que hacemos con hipnosis. Quedémonos con una idea para el resto de esta masterclass. ¿Tocar la raíz es importante? Sí. ¿Tocar la raíz es necesario? Sí. Pero no basta con tocar la raíz. No todo el trabajo es solo tocar la raíz. Porque además y después es necesario permitir y dar el tiempo para que eso que se cambia, esa versión nueva que se desarrolla, se reorganice. Cuando regresas al escenario de un trauma del pasado, a recordar, revivir y sentir aquello que ocurrió, y regresas allí en hipnosis para llevar allí ahora las capacidades, recursos y experiencias que entonces faltaron, y como resultado de llevar allí estos recursos, capacidades y experiencias, desarrollas o escribes una versión distinta de aquello. Claro, esto indudablemente representa un cambio. Y los cambios, como yo digo muchas veces, requieren un tiempo. Es como cuando uno, mueves un charco de agua. El agua que estaba claro, cuando remueves el fondo, adquiere una tonalidad de café con leche. Tienes que dar un tiempo para que eso se vuelva a posar y el agua vuelva a estar clara. Bueno, estamos hablando de que cualquier trabajo de naturaleza emocional, como pueda ser sin duda la descodificación biológica reparadora, tiene que respetar eso. Y tiene que tener en cuenta eso, que después del trabajo realizado, después de la reparación, hay un tiempo para que eso se integre, para que eso se metabolice, para que eso incluso podamos decir se normalice dentro de lo que es la persona y sus circunstancias. Porque una cosa es abrir una puerta interior y otra cosa muy distinta es aprender a vivir al otro lado de esa puerta que se abre. Muchas veces
Hago una comparación que creo que se puede entender muy bien, sobre todo cuando hablo de la hipnosis, para qué sirve y cómo la utilizamos en descodificación biológica reparadora. Claro, tú puedes hacer una hipnosis regresiva, es decir, volver atrás en el tiempo a la búsqueda de un conflicto o un trauma o un escenario que fue traumático. Te asomas a ese pasado. Es como si abres una ventana y observas eso que hay allí. Puedes hacer dos cosas. Simplemente observar y no hacer nada más, no cambiar nada, y regresas. O puedes no solo abrir la ventana y observar, sino reubicar o cambiar determinadas cosas para que eso deje de ser traumático. Bien, aunque hagas eso, aunque repares, que es lo que hacemos con la hipnosis regresiva reparadora en nuestro método de descodificación biológica, aunque hagas eso, indudablemente necesitas después un tiempo para integrar, para habituarte, para metabolizar esa versión nueva, ese escenario nuevo, esos cambios. ¿Qué ocurre tras una sesión de cambio profundo como la que se propicia con la hipnosis, el desbloqueo emocional que llevamos a cabo con la hipnosis dentro de nuestro método de la descodificación biológica reparadora? Pues podemos decir que observamos básicamente cambios en tres aspectos. Cambios, por un lado, podemos decir corporales o físicos, cambios también de carácter emocional y también a veces puede darse una sensación de vacío. Cambios corporales. Muy habitualmente, la persona que hace un trabajo profundo de reparación, de resignificación de algo que un día vivió, a continuación siente sensación de cansancio, sueño, somnolencia, e incluso a veces suspiros. Y esto se debe a que en el proceso de reparación, como decía previamente, la persona ha vuelto de alguna manera a ese escenario traumático, al trauma, a revivir el trauma, aunque haya sido por momentos, y su sistema nervioso ahí ha estado en alerta en esa situación. E inmediatamente, en cuestión de segundos o pocos minutos, una vez que se resuelve y se repara ese escenario traumático, su sistema nervioso entra en relax, relajación. Claro, eso es como un aterrizaje y fruto de ese aterrizaje, de pasar de estar en alerta o tensión a relax en cuestión de segundos o minutos, es lo que hace que a veces la persona después pues sienta esa especie como de cansancio, somnolencia, sueño, como decía. También, muy habitualmente, la persona siente ligereza, sensación de vacío, más bien de haberse vaciado, ¿no? Porque has soltado lastre, como se suele decir. Has dejado atrás algo que te venía pesando como un freno, como una carga en tu vida. La respiración se ralentiza. Muy habitualmente la persona siente una necesidad de silencio, se siente en paz, indudablemente menos tensión. Y muchas veces, fruto de ese cambio, la persona también puede sentir una cierta extrañeza de no comprender o no saber muy bien qué es lo que le pasa, ¿no? Porque, claro, la persona está claro que ha pretendido y ha hecho ese trabajo porque así lo ha buscado, pero entra en una situación distinta a la que tenía previamente y entonces ese aterrizaje le puede llevar a sentir esa cierta extrañeza, placentera, pero extrañeza. Cuando se libera una carga,
no siempre aparece la euforia de inmediato. A veces, es más, con más frecuencia, lo que aparece es el silencio. El silencio de la reconexión contigo mismo, de haberte liberado de algo que te había estado condicionando, lastrando. Probablemente te había llevado a sentir impotencia, frustración, a veces incluso durante mucho tiempo. Cuando te quitas esa carga de encima, cuando te liberas, esa especie de recogimiento, de reconexión, el gozo y el placer de reconectarte y sentirte liberado o liberada de eso. Cambios emocionales. Después de un trabajo de reparación profunda, muy habitualmente la persona siente tranquilidad. A veces también una mayor sensibilidad, claridad. Y como decía previamente, a veces también pues el deseo de estar solo, de vivir a solas esa situación, ese momento, sin que nada ni nadie te distraiga o te perturbe. Saborear ese momento de conexión contigo mismo, de reconexión. A veces se da la paradoja, o al menos yo así lo considero, de que confundimos integración con inestabilidad. Porque estamos aprendiendo a vivir sin el problema que teníamos. Esto es lo que muchas veces en el ámbito de la terapia se llama la crisis de sanación, que es ese momento inmediatamente posterior a la reparación, donde parece que incluso, a veces ocurre, no es ni mucho menos lo habitual, ¿no? Pero a ver, como que te sientes incluso peor de lo que estabas, ¿no? Es como si necesitaras tocar fondo para, como el ave fénix, resurgir. Muy habitualmente también se percibe la sensación de vacío, como vengo diciendo. Hago una aclaración al respecto. Está claro que cuando una persona ha vivido durante muchos años, o durante un buen tramo de su vida, con su síntoma, luchando, peleando con sus síntomas sin haber logrado liberarse por completo, a veces de forma continuada, a veces con altos y bajos, etcétera, pero conviviendo con el síntoma. Personas que están siempre en tensión, personas que viven en alerta, personas que viven con la constante necesidad de sentirse protegidos, etcétera. Al fin y al cabo, muy habitualmente, eso, el síntoma, acaba formando parte de tu identidad. Cuando, como digo, es mucho el tiempo que llevas cargando con ello. Y claro, cuando eso disminuye, eso retrocede o eso desaparece, es como si surgiera un espacio nuevo, un vacío. Hasta el punto de que muchas personas en una situación así, pues confiesan que se sienten raros. No sé qué hacer con esta calma que siento. Es como si faltara algo. Y sí, claro que falta algo. Lo que falta es la defensa antigua.
los mecanismos de defensa o de adaptación que inconscientemente se habían desarrollado frente a ese trauma, frente a esa situación pendiente, no resuelta, que había venido cargando la persona. Por tanto, el vacío no siempre es o representa una pérdida, ni mucho menos. A veces es un espacio disponible, ahora disponible, antes no disponible. Y por eso esa sensación de vacío que, como digo, aunque pueda extrañar a la persona en los momentos previos a la reparación, es un indicio positivo de que el proceso va en la dirección correcta. Integración emocional. Como decía previamente, habitualmente los cambios necesitan tiempo. Y aclaro que, lógicamente, cada persona es distinta, cada problema es distinto y cada síntoma, por tanto, obedece a circunstancias diversas. De modo que no podemos establecer una previsibilidad con respecto al tiempo que se necesite, porque eso depende de cada persona, depende de cada caso. Pero sí podemos decir como regla general que los cambios habitualmente, y vuelvo a insistir, estamos hablando del desbloqueo emocional, estamos hablando de la descodificación biológica reparadora, estamos hablando del enfoque emocional del síntoma, de reparar eso, el trauma emocional que está en la base del síntoma. Los cambios, cuando generamos una versión distinta de aquello, requieren tiempo. Tiempo para integrarse, para metabolizarse, para que verdaderamente formen parte de ti, se integren en ti. La mente entiende rápido, pero a veces el cuerpo integra a otro ritmo y a otra velocidad. Por eso es importante comprender que se necesita un tiempo. Romper hábitos, romper tendencias y romper creencias requiere un periodo de adaptación, un tiempo de adaptación. Necesitamos seguridad, comprobar que el peligro que ha estado ya no está. Necesitamos también tiempo para, de alguna manera, automatizar respuestas. Eso no se hace con un clic. La reparación puede ser profunda, pero la integración necesita tiempo. El desbloqueo emocional, el desarrollo de esa versión distinta de aquel viejo trauma, el hecho de llevar allí las capacidades, recursos y experiencias que no empleaste y que ahora sí tienes, y llevándolas allí puedas ahora experimentar, saborear una versión distinta de aquello, es un punto necesario y es un punto clave. Pero que los cambios que esto propicia se integren después, eso va a otro ritmo. Si durante años has caminado en una cierta dirección, aunque un día abras otro camino, creo que podemos estar de acuerdo en que necesitarás un tiempo
para sentirte cómodo en ese nuevo camino. Sobre todo, como digo, después de haber estado durante años caminando por otro camino. Necesitarás un tiempo para sentirte cómodo, para sentirte familiarizado con ese otro camino que has decidido abrir, naturalmente, y que necesitabas abrir y por eso has decidido abrir. Imaginémonos alguien que deja de tener una reacción intensa, pero que aún no sabe o no está seguro de cómo responder de una forma nueva. Alguien que ya no necesita callar, pero todavía no sabe hablar. Alguien que ya no necesita protegerse tanto, pero aún así, aún no confía del todo. Por eso digo, es una cuestión de tiempo, es un proceso. No basta con que la herida deje de sangrar. Hay que aprender a moverse sin protegerse todo el tiempo. Aquí la clave, como digo siempre, es no forzar. Todo debe ir a su ritmo, al ritmo natural de las cosas. Yo siempre digo que cuando hablamos de las emociones, e indudablemente la descodificación biológica reparadora es un proceso de desbloqueo emocional, no consigues más por ir más deprisa. Se deben respetar los tiempos. Se debe respetar el ritmo. Y cada persona tiene su ritmo. No todos tenemos el mismo ritmo. Es comprensible que en un momento determinado, pues la persona quiera, porque lo necesita, resolver todo ya y hacer todo el trabajo rápidamente para que el recorrido o el proceso sea lo más corto posible. Eso es comprensible y también es respetable. Pero no se consigue más y no se debe forzar, porque todo trabajo de reparación, como estoy diciendo, precisa, y en eso soy taxativo, precisa, como vengo diciendo, un tiempo de integración, de metabolización. Por tanto, si no se respeta ese tiempo, si vamos acumulando trabajo sin respetar ese periodo posterior para integrar y metabolizar eso que se ha hecho, esa nueva versión, esa reparación profunda, estamos forzando. Y por tanto, algo no va a salir bien. Quedémonos, por tanto, que una de las claves es no forzar ni el ritmo ni los tiempos. Después de una reparación, pues claro que la persona quiere cambiarlo todo ya. O espera que eso ocurra ya. Y vuelvo a insistir, es comprensible y también es respetable esa pretensión. Pero a veces forzar o precipitar las cosas no es lo mejor. Terminar una relación, dejar un trabajo, tomar decisiones impulsivas, hacer grandes movimientos. La mesura, la contención y la prudencia deben ser siempre, al menos en esas fases, en esos momentos, compañeros de viaje.
Después de una sesión de reparación profunda, no es lo mejor pretender tomar decisiones radicales. Desde luego, es mejor primero dejar que el trabajo y los cambios se integren y se asienten. Hay un dicho español muy popular que dice: vísteme despacio que tengo prisa. Bien, pues es justo esto. Quedémonos también con otra frase que subrayo aquí. No confundir claridad emocional con urgencia de actuar. Porque puede ocurrir que después de un trabajo de reparación profunda, que la persona siente verdaderamente la maravillosa sensación de haberse quitado un peso de encima, y fruto de esa sensación, de esa situación que está viviendo, quiera y pretenda actuar de urgencia para llevar a cabo cambios en diversos aspectos de su vida. La integración debe seguir unos pasos y en un determinado orden. El primero, que duda cabe, que es observar, escucharte, observarte, mirar hacia adentro, escúchate, obsérvate. El segundo, descansar. Por eso decía antes, no forzar ni tener prisa, darte tu tiempo. Sentir, date el tiempo y la posibilidad de sentir. Ordenar. Todo esto, lo que he dicho hasta ahora, va a permitir que el trabajo se ponga en su sitio, se ordene, lo que hayas movido y removido se ordene adecuadamente y de una forma natural. Y ya luego sí, actuar. Pero actúas cuando ya te encuentras en la estabilidad. Por tanto, esos pasos, vuelvo a señalar, observar, descansar, sentir, ordenar, y ya luego sí, con esa estabilidad, ahora ya sí el último paso, actuar. Obviamente, claro que tenemos que tener en cuenta nuestro sistema nervioso, que al fin y al cabo es el que regula y maneja el cómo actuamos a lo largo del día, ¿no? Nuestro sistema nervioso está preparado para la alerta y la acción, la actividad durante el día, y lógicamente para la reparación, el relax, la recuperación por la noche. El sistema nervioso es el que organiza o maneja nuestra sensación de seguridad o peligro. Pone en marcha automatismos cada vez que podemos sentirnos en una situación de peligro, amenaza, miedo, incertidumbre, temor, etc. Después de un trabajo de reparación profunda, está claro que el sistema nervioso puede entrar en una fase de, vamos a decir, reajustes. Antes estabas en alerta. El hecho de cargar sobre tus espaldas un problema, una situación no resuelta, siempre pesa, siempre representa para tu sistema nervioso una advertencia, una amenaza.
alerta. Cuando haces el trabajo de reparación profunda, esa alerta baja, se reduce, o puede que incluso desaparezca. Pero quizás entras en una fase en la que todavía no sabes sostener esa calma nueva. No estás habituado a moverte ahí en esa nueva calma. Es como un escenario nuevo para el que necesitas habituarte, acomodarte a eso. Por eso decía previamente que, muy habitualmente, hay personas que cuando entran en esa calma, posterior a la reparación, sienten una cierta extrañeza, un cierto desconcierto, por el simple hecho de que, como también he dicho previamente, si llevas mucho tiempo en un círculo vicioso, luchando, tratando de cómo y cuándo y de qué manera resolver el síntoma, y eso disminuye o desaparece, a veces, sobre todo cuando es mucho el tiempo que llevas peleando con el síntoma, la calma que ahora aprecias la percibes como una cierta extrañeza. Placentera sí, pero extrañeza. Es como si estuvieras terminando de aterrizar. Seguridad interna. La estabilidad no es ausencia total de emoción. La estabilidad no significa no sentir. La estabilidad significa no perder el control cada vez que sentimos, que es muy distinto. El cambio, o los cambios, se consolidan cuando comprobamos ya en la vida real que podemos responder de distinta forma a como lo veníamos haciendo. El cambio se consolida, se termina de integrar cuando después de la reparación profunda, y vuelvo a insistir, sin forzar los ritmos y los tiempos, te expones a la vida real y compruebas que ahora sí puedes actuar, reaccionar, responder de forma distinta. Ahora que compruebas que cuando y donde antes callabas, ahora puedes expresarte. Ahora que compruebas que cuando y donde antes huías, ahora puedes quedarte. Ahora compruebas que cuando y donde antes te tensabas, ahora puedes permanecer y respirar, mantener la tranquilidad. Ahora que compruebas que cuando y donde antes te culpabas, ahora puedes simplemente observar. Y ahí es donde conectas. Ahí es donde estás conectando verdaderamente con la reparación. Ahí, en la vida cotidiana. En esos momentos y situaciones en los que te pones a prueba.
Cuando la persona, después de haber hecho un trabajo de reparación profunda, sin haberse precipitado, sin haber forzado las cosas, comprueba por sí misma ya que en situaciones de su vida cotidiana puede actuar, responder, reaccionar de forma distinta. Esa es la prueba inequívoca de la integración. Eso consolida todos los cambios, porque ahí ya lo está comprobando y llevando a cabo la persona por sí misma, sin un terapeuta a su lado que guíe o acompañe el proceso. Esa es la confirmación del cambio. Y eso difícilmente va a tener marcha atrás. La integración no ocurre solo en una consulta. La integración ocurre cuando la persona, después del proceso de reparación profunda que haya hecho, vuelve a la vida, a sus situaciones cotidianas y empieza y observa que reacciona, empieza a reaccionar y observa que reacciona de forma distinta como lo hacía antes. No obstante, más allá, como decía previamente, de que no se deben forzar los tiempos, ni los ritmos, ni nada por el estilo, que se debe respetar el ritmo natural de las cosas, los tiempos. Hay errores, o hay otros errores, otros posibles errores, que se deben tratar de evitar. Quizá el principal de ellos sea el de tratar de no forzar cambios. Porque muchas veces después de un trabajo de reparación hay personas que quieren demostrar ya de inmediato que han cambiado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque forzar las cosas, aparte de implicar riesgos, genera también tensión. De hecho, si fuerzas el cambio, es posible que vuelvas a entrar otra vez en modo defensivo. Y eso conlleva indudablemente tensión. Imaginémonos una persona que ha trabajado, que ha llevado a cabo su reparación profunda sobre un problema de miedo. Una persona que históricamente en su vida pues, ha tenido un problema de miedo con respecto a los conflictos. Ha trabajado eso, ha reparado eso. Claro, imaginémonos que al día siguiente pretende afrontar todos los conflictos pendientes, todos los conflictos que ha ido dejando de lado pendientes hasta el día anterior. Esa actitud indudablemente puede desbordar a la persona, porque ahí está forzando el proceso. Y forzar así implica riesgos. Es mucho mejor afrontar paulatinamente pequeños actos, ponerte a prueba de una forma medida y comedida. Prudencia y contención, decía previamente. Es mejor observar, es mejor programar pasos sostenibles. Cautela, calma y serenidad. Indudablemente también es otro error muy habitual el buscar resultados inmediatos.
Como decía previamente, es comprensible y es respetable, pero se debe tener en cuenta y se deben respetar los tiempos. Si no es así, indudablemente la frustración, si esperas resultados inmediatos, pues es muy probable que la frustración te invada. Y eso te genera más presión. Por tanto, cuando se hace un trabajo de reparación profunda, la pregunta que debe hacerse la persona después de ese trabajo de reparación profunda no es si el síntoma ya se fue. Las preguntas que debe hacerse es ¿qué ha cambiado? ¿Qué cambios percibe? ¿Qué siente distinto? ¿Cómo responde y reacciona ahora? ¿Qué situaciones ahora comprueba que puede sostener mejor o de distinto modo a como hacía previamente? A veces el primer síntoma o el primer signo de reparación no es que el síntoma desaparezca, sino que ya no manda o ya no pesa como antes. El tercer error en el que se puede caer es el de volver a los viejos hábitos, a los viejos patrones. Es cierto que a veces cuando estás en pleno proceso de cambio, puede aparecer la incertidumbre, la inseguridad, incluso el miedo. Al fin y al cabo, cuando has estado instalado en el síntoma, conviviendo con esas medidas de autoprotección que se han generado a lo largo del tiempo para confrontar o luchar contra el síntoma. Claro, quitar el síntoma es como tener que salir de la, entre comillas, zona de confort. Es como abandonar lo conocido para entrar en algo distinto. Y eso puede generar una sensación de inseguridad. Hay personas que no vuelven al síntoma porque el síntoma sea más fuerte, sino porque la nueva forma de vivir, el nuevo escenario que se abre, les resulta desconocido. Y se da esa especie de reacción instintiva de volver a instalarse en los viejos mecanismos. Es una reacción lógicamente instintiva. Te sorprendes a ti mismo volviendo otra vez a tratar de agradar o complacer a los demás. Te sorprendes a ti mismo volviendo a autocensurarte, callar para no molestar. Te sorprendes a ti mismo volviendo a sobrecargarte de responsabilidades, a no saber decir no.
Y claro que eso te puede generar frustración. Pero lo mejor para tratar de evitar esas situaciones, donde te vuelves a ver otra vez donde estabas antes, es, como decía previamente, no forzar las cosas, no tener prisa, darte el tiempo. Contención, serenidad, calma. No podemos pretender cambiar todo ya aquí, ahora. Absolutamente. Hoy hemos visto que después de una reparación profunda necesitamos integrar, metabolizar. Puede haber calma y alivio después de la reparación, pero puede haber también sensación de extrañeza. Puede haber claridad, pero no siempre eso se percibe de inmediato. Dejo aquí 3 ideas finales a modo de epílogo de esta masterclass de hoy. La reparación no es el final del proceso. ¿Un elemento necesario? Sí, pero no es el final del proceso. Segundo, la integración necesita tiempo. Y tercero, la estabilidad significa regresar a ser uno mismo. Porque cuando has reparado profundamente, te has liberado, te has quitado ese peso que representaba el síntoma. Y te has dado el tiempo para integrar, metabolizar ese trabajo de reparación profunda, vuelves a ser tú mismo. Conectas de nuevo con tu verdadera esencia, con tu verdadera y única identidad. Como decía al principio, la reparación abre la puerta, que duda cabe, pero la integración construye y sostiene la casa. En la próxima masterclass, dentro de aproximadamente 3 semanas, iremos un paso más adelante, daremos un paso más. Y veremos qué ocurre cuando el síntoma deja de ser necesario. ¿Qué ocurre cuando el síntoma deja de ser necesario y tienes que reconstruir tu identidad? Como digo siempre, cuando llegamos a la parte final de las masterclass, si esta visión resuena contigo y quieres formarte en nuestra Universidad Popular, te invito a una entrevista conmigo. Esto no es para todos, es para quienes están comprometidos con su propia transformación y también con la de los demás. La formación en descodificación biológica reparadora que ofrecemos en la Universidad Popular Jesús Casla no solo enseña una técnica, transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos y también la manera en que vemos la historia de cada persona. Porque, como digo siempre, cada persona, cada historia,
cada caso, cada vida es distinta. Un placer como siempre y hasta pronto.